Privilegio de tener con nosotros en esta ocasión a nuestro hermano William Soto Santiago para traernos buenas nuevas de la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros. Dependemos de esa obra de misericordia, dependemos de esa obra de amor que Dios ha hecho para nosotros. Y pedimos a Dios que lo bendiga y lo use grandemente, trayendo estas buenas nuevas de bendición para todo el pueblo, para toda la humanidad. Hay esperanza todavía en la obra de Jesucristo a favor de todos nosotros. Que Dios bendiga y use a nuestro hermano William de una manera grande y gloriosa en esta ocasión, y que este mensaje sea para la gloria de Dios, sea para el engrandecimiento del reino del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes aquí en Austin, Texas, y los que están a través de internet o del satélite en otras naciones. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el libro o carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versos 1 al 13, donde dice este gran apóstol, el apóstol de los gentiles, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones. Nuestro tema es el paralelismo entre los dos pactos. A través de este pasaje bíblico que hemos tenido en esta ocasión, podemos ver que el pacto que Dios estableció con el pueblo hebreo, cuando Dios habló al profeta Moisés en el monte Sinaí, es un pacto el cual viene a ser tipo y figura de un nuevo pacto que Dios ha prometido establecer con su pueblo. Por lo tanto, todo lo que está contenido en ese pacto antiguo que Dios dio a través del profeta Moisés es tipo y figura de lo que habrá en el nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo. El primer pacto fue dado al pueblo hebreo, un pueblo terrenal. El segundo pacto es dado para un pueblo celestial, al cual entrarán millones de seres humanos, serán cubiertos con la sangre del nuevo pacto y serán restaurados a la vida eterna. Ahora, en el pacto antiguo encontramos que luego de Dios, por medio del profeta Moisés, darle al pueblo hebreo el pacto, las palabras del pacto, roció con la sangre de los machos cabríos, roció los vasos del ministerio, roció el mismo tabernáculo y a todo el pueblo. Y ahora, por cuanto aquel pacto es tipológico, tipo y figura de un nuevo pacto que va a ser establecido, vean lo que dice el mismo San Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 16 al 24, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, y ahora todo lo que Moisés estaba rociando con sangre, es nada menos
que las figuras de las cosas celestiales. O sea, lo que tipificaba las cosas celestiales estaban representadas en el tabernáculo y en todos los vasos del ministerio, y el mismo libro también, y todo lo que allí estaba y fue rociado con sangre es figura de las cosas celestiales. Dice pues, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales serían purificadas no con la sangre de animalitos, sino con un sacrificio mejor y con una sangre superior, con el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Serían purificadas las cosas celestiales con el sacrificio del Mesías prometido, el cual vendría a la tierra y estaría en su ministerio terrenal en la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, y a la mitad de esa semana le sería quitada la vida al Mesías. O sea, en la semana número 70, el Mesías príncipe moriría para quitar el pecado y para hacer, por consiguiente, la expiación por el pecado, conforme a Isaías capítulo 53, verso 10, donde dice, hablando del Mesías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos muestra que el Mesías príncipe pondrá su vida en expiación por el pecado y por consiguiente tiene que morir como el sacrificio de expiación por el pecado. Por eso el Mesías en su venida estaría hablando mucho acerca de su muerte y el motivo de su muerte, que sería la expiación por el pecado de su pueblo. En el capítulo 9 de Daniel dice, del verso 24 en adelante, dice el ángel Gabriel al profeta Daniel. Vamos a leer un poco antes para que tengamos el cuadro claro de esta visita de Daniel, de esta visita que le fue hecha a Daniel por el arcángel Gabriel. Dice el capítulo 9, verso 20 en adelante de Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me dijo, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Y por cuanto son semanas proféticas, semanas de años, estas
semanas equivalen a 483 años las 69 semanas. Las 70 semanas equivalen a 490 años. Ahora, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, que el Mesías príncipe aparecería en su ministerio terrenal al final de las 69 semanas. O sea, desde la orden para edificar a Jerusalén transcurrían 483 años y entonces se manifestaría el Mesías príncipe en su ministerio. Pero antes de manifestarse en su ministerio, ya tenía que estar en la tierra, haber nacido, haber crecido y estar ya hecho un hombre hecho y derecho para comenzar su ministerio. Y luego tendría en esa semana número 70 su ministerio, sigue diciendo, dice, hasta el Mesías príncipe, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí nos muestra que el Mesías tiene que morir. Tiene que morir para quitar el pecado, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Porque si va a quitar el pecado, va a expiar la iniquidad, tiene que efectuar un sacrificio, el cual estaba tipificado, representado en los sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento bajo el pacto antiguo. Sigue diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, que alguien le quitará la vida al Mesías. Fue el Imperio Romano, a través de los soldados romanos, por orden de Pilato, a petición de los líderes religiosos del pueblo hebreo. Los líderes religiosos fueron cegados por Dios para que pudieran pedir la muerte de Jesús y efectuarse el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo hebreo y de todo ser humano, para que todo ser humano tenga el sacrificio de expiación por sus pecados para tener acceso a Dios. Para poder acercarse a Dios, toda persona tiene que tener el sacrificio de expiación por sus pecados, lo cual en el Antiguo Testamento era el sacrificio que se efectuaba, el sacrificio de expiación del macho cabrío, el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde la persona tenía el perdón de sus pecados y era cubierto con la sangre de aquel sacrificio, pero el pecado no era quitado, porque la sangre de animalitos no puede quitar el pecado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente el espíritu del animal no puede venir a la persona. Por lo tanto, aquello solamente era tipológico, era el tipo y figura, era la sombra de lo que había de venir. Y por cuanto era el tipo y figura, tenía un valor ante Dios. Y por consiguiente, si en el tipo y figura el pueblo obtenía el perdón de sus pecados y era cubierto con la sangre de esos animalitos, aunque el pecado no era quitado,
pero era cubierto y Dios los miraba y no veía pecado en el pueblo, no veía pecado en las personas que creían en ese sacrificio. ¿Cómo será bajo el nuevo pacto, en donde la sangre del Mesías príncipe derramada en su sacrificio expiatorio no cubre el pecado, sino que lo quita? Su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el pacto antiguo solamente viene a ser tipo y figura del nuevo pacto que Dios establecería con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel, el reino del norte, compuesto por las 10 tribus correspondientes y encabezado por la tribu de Efraín al comienzo, cuando ese reino de David fue dividido en 2 reinos y el reino del norte recibió 10 tribus y fue encabezado ese reino por el rey Jeroboam, el cual es un descendiente de Efraín y por consiguiente es un descendiente de José y por consiguiente es un descendiente del que tiene la primogenitura, porque la primogenitura corresponde a Efraín y por consiguiente a la tribu de José, y la tribu de José tiene una bendición doble de tribu, tiene la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Luego, la tribu o el reino del sur tiene 2 tribus que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así es que la mayor parte del reino de David le tocó a un descendiente de Efraín. Tenía que ser de esa forma. Después hubo otros reyes que no eran descendientes de Efraín y por consiguiente en el reino del norte hubo otras dinastías, pero originalmente fue dado ese reino a un descendiente de Efraín. Igual que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés llegó al final de su ministerio, siendo Moisés descendiente de la tribu de Leví, y por consiguiente, él, siendo el líder del pueblo, legislador, profeta, y por consiguiente, era el hombre al cual Dios le daba todas las leyes y ordenanzas para el pueblo hebreo. Dios estaba reinando a través del profeta Moisés en medio del pueblo hebreo. Pero cuando Moisés terminó su tiempo en la tierra, en el cuerpo de carne, Dios tenía otro hombre, el cual era un descendiente de Efraín, y el cual colocó dentro de la tierra prometida al pueblo hebreo. Josué fue ese hombre. Antes su nombre era Oseas, hijo de Nun, pero Moisés le puso por nombre Josué. Es que Moisés tenía ya el conocimiento del nombre de Dios, el cual le había sido revelado en el Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, y de acuerdo a la revelación que tenía de parte de Dios, le colocó nombre a su siervo, su sirviente, el que estaba todo el tiempo allí en el tabernáculo, sirviendo
a Moisés, fue ayudante de Moisés y también vino a ser el general del ejército. Y por eso en las guerras también Moisés lo envió frente al ejército. Le colocó un nombre de victoria, Josué, que significa Salvador. Y ahora ese es el mismo nombre que el Mesías en su primera venida recibió. El mismo nombre sí significa lo mismo, Salvador. Jesús es Josué o Yeshua. Y ahora vean cómo para entrar a la tierra prometida, un descendiente de Efraín que tiene la bendición de la primogenitura, fue el instrumento de Dios. O sea, uno de las tribus del norte, aunque en ese tiempo no estaba dividido el reino, pero era uno de una de las tribus que iban a pertenecer al reino del norte. Y ahora encontramos que Josué tipifica al Espíritu Santo, que es el que en el y para el pacto nuevo se haría carne y realizaría el sacrificio de expiación por nuestros pecados para llevarnos al reino de Dios y colocarnos por consiguiente en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y la tierra prometida del reino de Dios. Y para el día siguiente, nuestro Josué, que es el Espíritu Santo, nos llevará a la tierra prometida del nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y es también el que nos llevará a la cena de las bodas del Cordero y también el que luego nos traerá a ese reino milenial de Cristo en la tierra. Porque nuestro Josué es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, será Cristo el todo y en todo. Y ahora, en el paralelismo entre los dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo pacto, encontramos que todo lo que hay en el nuevo pacto ya fue tipificado en el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto se tenía un sumo sacerdote, en el nuevo pacto hay un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros ante Dios. También hay un templo, así como hubo un templo allá, hay también un pueblo, así como hubo un pueblo allá, está el pueblo de Dios, que son los redimidos por la sangre de Cristo y que son los nacidos del cielo en ese nuevo nacimiento. El antiguo pacto fue para un pueblo terrenal, el nuevo pacto es para un pueblo celestial, el cual fue tipificado en el pueblo terrenal. Y por consiguiente, ese nuevo pueblo es celestial y esas son de las cosas celestiales que serían purificadas con mejores sacrificios, con el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario. Y ahora el mismo Mesías es el que establece el nuevo pacto al pueblo y para el pueblo. Pues Dios había prometido un nuevo pacto para la casa
de Israel y para la casa de Judá. O sea, un nuevo pacto para el reino del norte con las 10 tribus y un nuevo pacto para el reino del sur con las 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, el pueblo hebreo fue esparcido por todos los países y las 10 tribus del norte, por cuanto pecaron cuando el rey Jeroboam colocó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, fueron desarraigados los del reino del norte. Ese reino fue desarraigado de la tierra y fueron esparcidos por el mundo entero. Pero el nuevo pacto permanece para toda esa descendencia de Israel, del reino del norte, y también para el reino del sur. Y por eso millones de hebreos han entrado al reino de Dios, entrando al nuevo pacto, y han sido limpiados con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean aquí, en Hebreos capítulo 12 y 13, nos habla de ese pacto. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 20 en adelante. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora aquí San Pablo nos muestra que hay un nuevo pacto y que hay una sangre, la sangre de ese pacto eterno. El nuevo pacto es el pacto eterno para los que serán restaurados a la vida eterna. Y no hay otro sacrificio por el pecado, no hay otra sangre que pueda ser derramada que nos pueda limpiar a todos nosotros de todos nuestros pecados. Solamente hay una sangre, y es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, porque esa es la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. Ese es el pacto que permanecerá para toda la eternidad, y es el pacto bajo el cual la persona entra a la vida eterna. Por eso Jesucristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29 dijo, mientras estaba en su última cena con sus discípulos, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesucristo está revelando todo ese misterio del nuevo pacto y cómo es que el ser humano va a ser limpio de todo pecado por medio de la sangre que Él va a derramar en la cruz del Calvario. El vino representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos este misterio del Antiguo Testamento del sacrificio de expiación por el pecado. Aquí lo tenemos explicado por Cristo para
ser manifestado en y para el nuevo pacto. O sea, para el nuevo pacto ya no habrá un animalito, sino una persona, que es Jesucristo, el cual morirá como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. La sangre no será de animalito, sino la sangre de Jesucristo. Y esa sangre será la sangre del pacto eterno, para que todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, que es nada menos que las palabras del nuevo pacto siendo dadas a conocer al pueblo, para que nazca la fe de Cristo en el alma, en el corazón del ser humano, crean en Cristo de todo corazón y den testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y Cristo les recibe, les perdona, con su sangre les limpia de todo pecado, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en esas personas el nuevo nacimiento. Nacen a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Y así entran al nuevo pacto, al pacto que tiene la sangre del nuevo pacto, la sangre del pacto eterno, para ser limpios de todo pecado y ser, por consiguiente, los herederos de la vida eterna. Y ahora, estas personas son celestiales. El apóstol Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Son personas que por medio del nuevo nacimiento nacen en el reino de Dios y por consiguiente son celestiales. Así como para usted ser un ciudadano terrenal y ser ciudadano de una nación, usted tuvo que nacer. Y por consiguiente vino a ser un ciudadano de la nación en la cual nació y vino a ser un terrenal. Pero el nuevo nacimiento no lo produce un gobierno terrenal. El nuevo nacimiento también encontramos que no lo puede producir papá y mamá. El nuevo nacimiento lo produce Dios por medio de su Espíritu Santo en las personas que escuchan y reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Y esas personas nacen así del agua, que es la predicación del Evangelio de Cristo, y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, y por consiguiente entran al reino de Dios, porque han nacido en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Y por eso son celestiales, son ciudadanos del cielo, porque el nuevo nacimiento es del cielo, es celestial. Y esas personas tienen vida eterna. Esas son las ovejas que el Padre dio a Cristo para que las buscara y les diera vida eterna. En San Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En palabras más claras, vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Esas ovejas pertenecen al Padre y han sido dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. O sea, que estábamos en Dios eternamente. Y luego nos dice la Escritura que estábamos en Cristo. Y luego continuamos en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo pacto. Un nuevo sacrificio.
una nueva sangre, una nueva criatura, un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo. Y así por el estilo, lo que Dios ha dicho, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Él lo está cumpliendo, y en la esfera espiritual se ha convertido en una realidad. Luego viene la esfera física, donde Él hará un nuevo cuerpo, creará un nuevo cuerpo, un cuerpo mortal, incorruptible y glorificado para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Porque Dios hace nuevas todas las cosas bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto todas las cosas son nuevas. Y por eso aparece un nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por judíos y por gentiles, y que en su mayoría son hebreos que pertenecen a las 10 tribus del norte, y también otra parte que pertenecen a las 2 tribus del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por lo tanto, cuando ya estemos transformados, conoceremos quiénes pertenecían a esas tribus del pueblo hebreo, a las 10 tribus del norte o a las 2 tribus del sur. Y el número puede ser tan grande que no se sabe si hasta todos llegan a ser descendientes de esas tribus de Israel. Pero eso no es un problema que tenemos que resolver ahora, sino que ya eso Dios lo tiene resuelto. Y Él sabe quiénes físicamente son descendientes de una tribu o de otra tribu del pueblo hebreo. Pero lo más importante es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para poder entrar al nuevo pacto y ser sellados en el reino de Cristo y obtener así la vida eterna. Luego, cuando estemos en el nuevo cuerpo, conoceremos bien la historia de nuestra ascendencia. Por lo tanto, lo más importante es entrar al nuevo pacto y por consiguiente entrar al reino de Dios. Y Cristo dijo a Nicodemo la forma en que todo ser humano tiene que entrar, y no hay otra forma para poder entrar al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así como para entrar al reino terrenal, mortal, corruptible y temporal, al cual hemos entrado, y la forma en que hemos entrado a este reino terrenal fue naciendo. El que no nació no ha podido vivir en esta tierra, en este reino terrenal que es temporal. Y para entrar al reino eterno de Dios hay que nacer de nuevo, hay otro nacimiento, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Para entrar a la vida eterna hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por esa causa y para eso fue que Cristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Tan simple como eso: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree y es bautizado, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento y entra por consiguiente al reino de Dios.
nace de nuevo, nace a una nueva vida en el reino eterno de Dios y queda dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y así di testimonio público de fe en Cristo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y fui bautizado en agua en su nombre, y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y me dio el nuevo nacimiento. Nací en su reino eterno. Nací a la vida eterna. Y tengo asegurado mi futuro eterno, ¿con quién? Con Jesucristo en su reino eterno. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Hemos entrado al nuevo pacto. Tenemos la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Y por consiguiente, hemos asegurado nuestro futuro con Cristo en su reino eterno. En el paralelismo entre los dos pactos, San Pablo nos muestra que el nuevo pacto es el pacto mejor y es un pacto eterno. El antiguo pacto, dice San Pablo, que lo que se da por viejo se envejece y está cerca a desaparecer. El antiguo pacto, dijo Pablo, que estaba cerca a desaparecer, porque está hablando de ese pacto antiguo. Pero el nuevo pacto no va a desaparecer porque es el pacto eterno. Y la sangre de ese nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya para el antiguo pacto ni siquiera hay sangre, porque la sangre que era derramada en la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, en ese sacrificio que el sumo sacerdote efectuaba, ya no se puede efectuar, porque eso tenía que efectuarse en el templo, allá en Jerusalén, y donde estaba el templo, lo que está actualmente es la mezquita de Omar. Por lo tanto, ya el antiguo pacto ni sangre de expiación tiene. Por lo tanto, no hay misericordia bajo el antiguo pacto. Solamente el ser humano puede alcanzar la misericordia de Dios bajo el nuevo pacto, porque bajo el nuevo pacto está la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, para poder luego recibir todas las bendiciones del cielo bajo el nuevo pacto. Toda persona que no esté bajo el nuevo pacto, dentro del nuevo pacto, está bajo maldición, está bajo la ira de Dios. Vean aquí en San Juan capítulo 3, verso 35 en adelante, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Vean, Dios le ha dado la exclusividad a su Hijo Jesucristo de todas las cosas. Dios ha entregado en las manos de Jesucristo todas las cosas. La exclusividad de la vida eterna la tiene Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre la tal persona. Solamente ven la vida eterna los que creen en Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Nacen a la vida eterna y por consiguiente ven la vida eterna, entran a la vida eterna. Pero el que no cree en Cristo no verá la vida
eterna. No entra a la vida eterna, no vivirá eternamente, sino que la ira de Dios está sobre tales personas. Y ahora vean también San Juan capítulo 3, verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Cristo no se perderá, sino que vivirá eternamente. Pero el que no cree no vivirá eternamente, sino que se perderá, dejará de existir. Si una persona se pone a pensar y dice: yo sé que soy una persona, un ser humano, estoy consciente de que existo, pero dice la Escritura que el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y por consiguiente dejará de existir esa persona. La segunda muerte, que es el lago de fuego, será el lugar donde irá para dejar de existir. Si una persona se pone a pensar bien en eso, diría: ¿cómo yo puedo evitar dejar de existir? Pues sencillo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces existirá eternamente con Cristo en su reino eterno, en un cuerpo eterno y glorificado. Hay personas que dicen que no les interesa la vida, pero trabajan, luchan, comen y duermen. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo. Todos queremos seguir viviendo y por eso luchamos. Es la lucha por la vida. Toda persona nace con el instinto de vida y de muerte. Y por consiguiente, lucha por la vida. El que no lucha por la vida, el instinto de la muerte se apodera de la persona y lo lleva a la muerte. Así es también en lo espiritual. Toda persona tiene el instinto espiritual de la vida y de la muerte. Y por eso cuando las personas escuchan la palabra del Evangelio de Cristo, ese instinto de vida eterna se remueve ahí dentro del alma de la persona y dice: yo quiero vivir eternamente. Es su alma clamando por la vida eterna. Eso es lo que quiere todo ser humano acá en su alma. Recuerden que el ser humano es alma viviente. Por lo tanto, aunque nos vemos físicamente, no nos estamos viendo acá en lo que realmente somos, alma viviente. No podemos vernos el alma, solamente el cuerpo donde nosotros vivimos. Pero ahora nuestra alma tiene sed del Dios vivo, y tiene sed de oír la palabra de Dios. Y a través de escuchar la palabra de Dios, escucha todo el programa divino del nuevo pacto para que nazca la fe de Cristo en su alma, cree en Cristo y lo reciba como único y suficiente Salvador. Porque ¿cómo una persona va a creer en algo que no ha escuchado? Si no ha escuchado, no puede creer. Y alguien tiene que predicarle, darle a conocer
el programa del nuevo pacto para que la persona pueda escuchar, nazca la fe de Cristo en su alma, pueda querer y pueda recibir a Cristo como Salvador y pueda entrar al nuevo pacto y por consiguiente obtener la vida eterna. También, ¿cómo una persona va a amar a Jesucristo si no escucha acerca de Jesucristo? Por lo tanto, se predica el Evangelio para que las personas puedan recibir a Cristo como único y suficiente Salvador y puedan entrar al nuevo pacto y por consiguiente obtener la vida eterna, ser restaurados a la vida eterna. Por eso, en el paralelismo que vemos entre estos dos pactos, hubo en el Antiguo Testamento una forma para las personas acercarse a Dios. Pero ya todo lo relacionado al pacto antiguo tuvo su tiempo. Ahora estamos en aquello que representaba el pacto antiguo. El pacto antiguo representaba el nuevo pacto. Y todas las cosas que sucedieron allá son tipo y figura de las cosas que sucederían bajo el nuevo pacto. Y ahora somos personas del nuevo pacto con vida eterna en el reino de Cristo, cubiertos con la sangre del nuevo pacto. Por eso en la Santa Cena tipificamos todo esto del nuevo pacto. El pan tipifica el cuerpo de Cristo, el vino tipifica la sangre de Cristo y por consiguiente la muerte del Señor. Anunciamos todo lo que sucedió allá con la muerte de Cristo, lo anunciamos cuando tomamos la Santa Cena. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, que en la Santa Cena hablamos, o se habla, la Santa Cena habla de la muerte de Cristo en su primera venida y habla que vendrá en su segunda venida. Porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estamos recordando la muerte del Señor en la Santa Cena hasta que Él venga. Por lo tanto, estamos ahí hablando de su primera y de su segunda venida. Recordando que Él viene para todos aquellos que lo han recibido como único y suficiente Salvador, para darnos el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Todo esto corresponde al nuevo pacto. Todas las bendiciones de Dios están bajo el nuevo pacto. Ya bajo el antiguo pacto no están las bendiciones de Dios, todas están bajo el nuevo pacto. Y la promesa para Israel es que Dios establecerá un nuevo pacto para la casa de Israel y para la casa de Judá, al cual han estado entrando hebreos y gentiles en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá, y continuarán entrando hasta que se complete la iglesia del Señor, hasta que se complete el pueblo celestial. Y luego Dios tratará con Israel como nación y preparará todo para el establecimiento del reino del Mesías en medio del pueblo hebreo. Recuerden que Dios trata con Israel como nación y con los gentiles como individuos. El paralelismo entre los dos pactos. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál es el mejor? El nuevo pacto. Por lo tanto,
permanezcamos firmes en el nuevo pacto todos los días de nuestra vida, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que las bendiciones del Dios Altísimo sean sobre cada uno de ustedes a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que Cristo continúe añadiendo a su iglesia todos los que faltan por entrar al nuevo pacto para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, ¿cuántos ya entraron al nuevo pacto? Yo también. Si hay alguna persona que todavía no ha entrado al nuevo pacto, puede hacerlo en estos momentos, dando testimonio público de su fe en Cristo y por consiguiente recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Y yo oraré por usted en esta ocasión para que Cristo le reciba y le coloque dentro del nuevo pacto y haga en usted nueva todas las cosas. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto es que hay vida eterna para todos los seres humanos. Por esa causa Cristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, para que entren al nuevo pacto todas las personas que escuchan y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir a los pies de Cristo en estos momentos, los aquí presentes y los que están a través de internet o del satélite en estos momentos en las demás naciones. Ustedes que están en otras naciones pueden venir a los pies de Cristo, pasar a la frente para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos ustedes y por los presentes aquí en Austin, Texas, de Norteamérica. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que también Cristo les reciba en su reino. Estamos en el tiempo en que Dios, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está llamando y juntando a los últimos escogidos que viven en el planeta Tierra. Y lo está juntando bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto es que está la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto es que está el nuevo nacimiento. Bajo el nuevo pacto es que Dios nos da la vida eterna. Todavía vienen más personas de camino, por lo tanto vamos a esperar unos minutos en lo que llegan las personas que faltan de venir a los pies de Cristo, los cuales desean vivir eternamente con Cristo en su reino eterno bajo el nuevo pacto. Dios tiene mucho pueblo aquí en Austin, Texas, y también en las diferentes ciudades y estados de Norteamérica.
y también en toda la América Latina y el Caribe y en el mundo entero. Y nos está llamando en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Él está llamando a sus ovejas y las está colocando dentro del nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto tenemos un abogado, un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es mi abogado ante el juez supremo. Por lo tanto, yo puedo decir que yo tengo el mejor abogado, no solamente de esta tierra, sino del universo entero. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Tenemos el mejor abogado, nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Pablo que Jesucristo intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre. Todavía vienen más personas de camino, por eso estamos esperando unos minutos. Dios tiene mucho pueblo y los está llamando y están viniendo a los pies del Señor. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante, 27 al 30. Así como el Padre conoce a Cristo, Cristo conoce a sus ovejas. O sea que Él lo conoce a usted y a mí. Todavía vienen más personas de camino que desean entrar al pacto eterno, al nuevo pacto, para ser cubiertas con la sangre de Cristo y ser limpias de todo pecado. Vamos ya a estar listos para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna persona por venir, puede venir para que quede incluida en esta oración que estaré haciendo. Puede venir para entregar su vida a Cristo en alma, espíritu y cuerpo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Si todavía falta alguna persona por venir a los pies de Cristo en otras naciones que están conectadas con el satélite o con internet, puede venir. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo y nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, aquí en Austin, Texas, y también en otras naciones, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame
con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero entrar a tu reino eterno. Quiero nacer en la vida eterna. Quiero nacer de nuevo. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Quiero entrar a tu pacto eterno. En tus manos encomiendo mi alma. Sálvame, Señor. Te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído de todo corazón y me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén junto a ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el paralelismo entre los dos pactos. Pregunto aquí al reverendo Juan Ramos si hay agua. Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, y hay ministros también que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán, y personas también que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa, también los que están a través de internet o del satélite, también donde ustedes se encuentran en otras naciones, hay bautisterios, hay ministros que les bautizarán, hay ropas bautismales y personas que les ayudarán. Por lo tanto, ustedes también que están en otras naciones pueden ser bautizadas en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego a ustedes también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya tenemos al reverendo Juan Ramos aquí para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Ustedes han hecho lo que tenían que hacer, y aquello para lo cual ustedes han sido enviados por Dios a vivir en este planeta Tierra. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Para eso es que Dios nos envió a vivir en este planeta Tierra, para así entrar al nuevo pacto y obtener la vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet o del satélite en otras naciones. Continúen pasando todos una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con ustedes, el reverendo Juan Ramos,
para continuar.